Soldado fue el que me contactó y dijo: Aníbal, hay que presentar el libro, y para mí pues un placer, para presentarlo aquí donde sea, ¿no? Yo creo que al final esto genera un debate de algo que existe, algo que pasa, pero siento que los europeos somos los que más estamos perdidos en el mundo. De esa manera, en relaciones internacionales, intenté descolonizarme. ¿Y qué es lo que sucede? Que en política internacional, y vemos los medios de comunicación, existe solamente un único discurso. Esa cumbre de Kazán, que es una cumbre que participaron 36 países que representan 5.000 millones de personas del mundo. Somos 8.000 por 5.000 millones. Y yo estuve mirando televisión española, la cumbre del 22 al 24, el 23 a las 9 de la noche, prime time, ni una noticia sobre los BRICS. Ni una. Televisión española, lo que pagamos un medio con el bolsillo de todos y todos los trabajadores. Ni una noticia. Yo esperando, justamente. Entonces vemos que no se habla de ello. Y en el prólogo lo comento. Y creo que en el tema de política internacional estamos bastante perdidos en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que hay? Con ese tipo de censura que veo, y es lamentable, y digo esto de la izquierda porque es lamentable porque lo siento, pero los medios de derecha y de ultraderecha son los que me han entrevistado. Fijaros cómo está la situación. Hay medios, y el libro se distribuye por varios medios. Pascual me entrevistó, medios también antiimperialistas me entrevistan, algunos medios, ¿no?, más populares, pero mira por dónde, que hay medios más considerados conservadores y de la derecha, que son los que me entrevistan en directo los directores para hablar de los BRICS. Ni Público, ni Diario, ni Cataluña Radio, ni el Diario de Tarrasa, como dice el otro día la exposición. Y viene la derecha y la ultraderecha a hablar de los BRICS. Eso es lo que ahora mismo he tenido, aparte de los medios internacionales. Argentina, Venezuela, Perú, eso sí, Rusia Today y tal. Pero de aquí, ningún medio, los supuestamente medios progresistas. ¿Qué diferencia entre los medios progresistas y conservadores, entre el mundo, el país, la razón en política internacional? Ninguna. Ninguna. Estamos ahora mismo en la dictadura de la geopolítica internacional y los medios dicen exactamente lo mismo. Porque esto, y como digo en el prólogo, yo hablo con gente académica, hago un prólogo, un poquito de spoiler, intentaré no hacer spoiler porque si no lo vendemos, Pascual, pero bueno, vamos a intentar. Y aquí lo comento, tanto gente con la que tengo contacto, con el término académico, porque he estudiado, soy de clase popular, obrero, pero estudié en la Autónoma, tengo ese ámbito, aquí tengo un compañero que estudió conmigo, y entonces, eso, pero luego también he tenido el ámbito popular, mis amigos de barrio, los hijos de inmigrantes, andaluces, el textil, y hablas con unos en el bar, o hablas con otros, y de repente nadie sabe lo que son los BRICS. Pero hablo con gente de América Latina, tener contactos con mucha gente que han convivido, y te saben muchísimo. Por eso nos tragamos aquí todo lo de Ucrania. Por eso aquí son estos gobiernos los que están haciendo lo de Palestina. Y ves América Latina con gente que pensamos que son países subdesarrollados, pero tienen la mente más descolonizada que nosotros. Por lo tanto, este ejercicio a nivel personal fue una descolonización de mi mente, que intenté en todo momento con las experiencias que tuve en América Latina, de romper que el europeo es superior. Cuando había experiencias comunitarias, de participación y de avances sociales, que yo en Bolivia aluciné, que yo en Chile aluciné, con sus más y sus menos, que yo en Venezuela aluciné. Y por lo tanto creo que en eso nos tenemos que empezar la izquierda de aquí a descolonizar, porque esto es lo que le acaba interesando a Washington. No olvidemos que el eje ese de Lisboa a Moscú con el que hablábamos, justamente, y aquí lo digo también en el libro, es lo que ha intentado en todo momento Washington, romperlo. Sin irme del tema, ¿no?, lo que decíamos, la censura, la mente colonial, hay gente, si tenemos ese dicho del señor Borrell, jardín y jungla, o sea que China jungla, ¿no?, la economía emergente, jardín y jungla, lo dice el alto representante de la Unión Europea. Hemos cumplido a partir de la guerra del 2003, de la invasión, no guerra, invasión de Irak, Europa está perdida en la geopolítica. Se comió lo de Irak de Estados Unidos y a partir de ahí ya ha sido Libia, Siria. Y lo de Libia, eso en el libro se refleja de que estamos perdidos y en el mundo hay algo que se mueve, pero nosotros, lo siento, pero estamos en un imaginario colonizado y totalmente controlado por muchos medios de comunicación. Y es lamentable que en la izquierda no tengamos idea de lo que pasa en el mundo, porque pensamos que el mundo somos nosotros. Y sabéis lo que hace el país de los G7, el G7 lo que representa, o Occidente, 1.000 millones de personas, y en el mundo somos 8.000. Y esto de los BRICS no es algo nuevo. Esto aparte, ¿no?, como hacen un poco en el primer capítulo, algo histórico, conferencia de Bandung, movimiento de alineados, porque ¿sabéis el principio que era la conferencia de Bandung? Que ahí lo decía un poco Pascual, ¿cómo puede ser, ¿no?, que nosotros decimos Occidente, un modelo uniforme, ese concepto de democracia, siempre hay que poner comillas, ¿no?, que dicen democracia, el capitalismo, multipartidismo, tal, es el único modelo. Y los BRICS de repente dice, nosotros hacemos una cosa que no respeta a Europa, que es el respeto mutuo y la soberanía nacional. Y eso viene de la conferencia de Bandung.
Porque nosotros, ¿o teníais miedo que acaso Gaddafi nos iba a invadir? Según la OTAN es un derecho de defensa, ¿no? ¿Tenéis algún miedo que iba a invadir que iba a bombardear vuestra casa? Ninguno. ¿Qué es lo que está pasando? Que eso es un tema de ataque. Lo que estamos haciendo con el tema, lo que está haciendo el tema de los BRICS es totalmente un tema de concepto pragmático. Y aquí viene, cuando hemos hecho alguna charla que te dicen, ya Aníbal, pero está Irán. Sí, pero ¿sabéis lo que pasa? Que en política internacional Irán le da 20.000 vueltas a cualquier gobierno de izquierda europeo. Porque ¿sabéis quién está haciendo resistencia por lo de Palestina? Irán. El eje de la resistencia es Irán. Y está ahora mismo enfrentándose con un Estado genocida que tiene una bomba atómica que acepta Occidente, porque no es legal. Y el pueblo iraní está haciendo... Entonces, no me vengáis de progresistas, o no me vengáis de izquierdas, y perdonad que rompa un poquito, ¿no?, en ese momento, ¿no?, es decir, no venga de esa idea cuando en realidad en geopolítica internacional la cosa cambia. En geopolítica internacional, Venezuela en el 2019 no cae, y casi ya entran en una situación de alerta total. ¿Sabéis por qué? Por Irán, que llevó 5 barcos de petróleo para el pueblo venezolano, que no padecía en ese momento un bloqueo muy fuerte, justamente entre antes del COVID y el COVID. Fue Irán. O fue la izquierda europea. Cuando la izquierda europea lo que ha hecho es apoyar ese bloqueo. O denunciar, que estuve yo de observador electoral en Venezuela en julio, que fui invitado, y de 200 y pico mil personas en Tarrasa, el ayuntamiento hablando de que se había boicoteado y ningún medio ni siquiera me invitaron al pleno, cuando fui el único ciudadano de Tarrasa que estuve allí, en colegios electorales del Estado de Lara. Nunca me invitaron. Por lo tanto, ¿no?, y las fuerzas de izquierdas ahí también, como el señor Bayar, como tal, ¿no?, el Partido Socialista, es decir, y estábamos allí, yo el único, y no me invitaron. De catalanes fuimos 7 u 8, y nos hicieron censura totalmente. Pues en ese momento quien fue a hacer y ayudar a Venezuela fue Irán. ¿Qué tema progresista estamos hablando de un gobierno otro? Cuando en relaciones internacionales nosotros estamos aceptando ahora que el Sáhara es marroquí. Por lo tanto, BRICS tenemos que analizarlo desde un marco teórico de relaciones internacionales. Porque luego te dicen, ya la mujer y el velo, ya en Estados Unidos están matando 30.000 afroamericanos. O no los están asesinando la policía, y a los latinos, o no está pasando. Entonces, esa doble vara de medir creo que en relaciones internacionales la tenemos que romper, porque tenemos una mente todavía muy colonial. Y creo que ahí los BRICS nos romperá ese factor que tenemos muy metido aquí en la izquierda. Fijaros en el tema de los BRICS, que un poco es eso, para un poco cómo he estructurado el libro. Hay gente que sí que sabe lo que pasa en los BRICS, y ahí comento algo. Y uno de los que sí que es inteligente y sabe que los BRICS están haciendo algún cambio es justamente Javier Solana, el mismo que bombardeó Yugoslavia, y el mismo que bombardearon una embajada de China en Yugoslavia en 1999, que China lo tiene ahí metido, porque bombardeó. Pues él sí que dice, algo está pasando y creo que los europeos estamos perdiendo en geopolítica. Y eso lo dijo Solana. Podéis poner en Google y veis que él al menos, claro, es especialista en relaciones internacionales. Pues él justamente dice, algo está pasando y los europeos estamos perdidos. Y hoy Macron sale llorando diciendo, ¿dónde estamos Europa, no? Perdidos. ¿Qué sucede? El 2007, aparte de la conferencia de Bandung y tal, yo analizo un poco que en el 2007 hay un discurso histórico, que no salió nunca y fue un discurso histórico que eso cambiaba la geopolítica internacional. Y por eso viene la guerra de Ucrania. Y hay muchos datos que no nos los dicen. En el 2007, la conferencia de Múnich, que es la conferencia de defensa, entre comillas, entre el concepto de defensa en Occidente, porque yo creo que es más ataque que defensa, hace un discurso Putin, 2007. Y en ese discurso, justamente Putin, y dice por primera vez el nombre BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Sudáfrica entró después. En ese momento son potencias emergentes y dice Putin, claro, tenemos Brasil, ¿no? Potencia en América Latina, tenemos Rusia, que ha habido una aceleración económica, tenemos China, tenemos India, que ya China e India hace 40% de la población. Y nos estáis diciendo que tenemos que estar fuera de ese espacio, de ese mundo unipolar. Eso que nos hablaban de Huntington, choque de civilizaciones, que lo rompe, el fin de la historia de Fukuyama, lo rompe, ¿no? Es decir, ¿qué fin de la historia? Cuando ha habido invasiones, ¿qué pasa? ¿Que eso no es historia? Toda esa ideología neoliberal sale Putin, y es un conservador, no es del Partido Comunista, pero dice, claro, yo creo que lo que hay ahora mismo es un nuevo mundo multipolar y algo diferente está creando con las potencias emergentes. ¿Sabéis quién estaba delante y estaba nervioso? El candidato republicano John McCain. Estaba ahí nervioso con Putin y estaba diciendo, este nos está diciendo que el mundo ya no es unipolar. Este nos está diciendo que las economías del sur, con cooperación sur-sur y emergentes, van a hacer algo. John McCain, candidato republicano contra Obama en el 2008. ¿Y sabéis quién estaba en Ucrania cuando se hizo el golpe Euromaidan? John McCain. Eso está diciendo, claro, China, Rusia, India, Sudáfrica, Brasil, todos los países BRICS y la injerencia que ha tenido Estados Unidos porque le molesta. Tenemos el primero, guerra de Ucrania. Es una expansión de la OTAN. Y Finlandia, y Suecia,
o estaban en la OTAN en Guerra Fría, no estaban en la Guerra Fría en la OTAN, pues entran allí y generan un foco de guerra allí. Taiwán, un estado que ya no reconoce internacional, y de repente tenemos geopolítica allí los Estados Unidos metido en frontera, con un pacto nuclear de submarinos AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Un pacto con misiles nucleares enfocando a China. Tenemos los golpes de Estado en Brasil, el impeachment y el lawfare. Sudáfrica denuncia injerencias por parte. El único es India, porque India tiene un papel, ¿no?, un poco particular de Guerra Fría, que juega a los dos bandos. Todos los países han tenido injerencia de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué democracia hay? Es un mundo unipolar y su expansionismo con las 800 bases. Y ahí empiezan a generar estos países y dicen, claro, queremos tener lo que es nuestra soberanía propia, nuestro desarrollo propio. No nos van a decir lo que hay que hacer. Y ahí se juntan y de repente empieza a haber una cosa esencial de los BRICS, que es, no olvidemos, los componentes de integración regional que hay en diferentes continentes. El Che Guevara hablaba de la tricontinental, América Latina, África y Asia, años 60. Pues América Latina crea UNASUR, crea CELAC, creando sus estructuras, la Unión Africana, ¿no?, ya con, ¿no?, intentando crear las suyas, también hay algunas asiáticas ahí, ASEAN, y de repente estas son las integraciones regionales que intenta desestabilizar en todo momento Estados Unidos. O no intentó desestabilizar UNASUR en América Latina, con golpes en Venezuela, en Bolivia, ¿no?, la injerencia en Colombia, en todo momento. Entonces, estos son los pilares. Los BRICS es una cima de toda una integración social histórica que se está creando. No es que se de repente 5 países y llega Putin un discurso, vamos a crear los BRICS. Son integraciones regionales que se están dando, más allá de intentar evitar el dominio de centro-periferia. Y aquí perdonar un poco el académico, los centro-periferia de Gunnar Franz, Samir Amin, que te dicen que hay una neocolonización. Pues el sur empieza a mirarse y a cooperar entre ellos. Porque el norte, como Francia, intenta otra vez ser... no tienen en Francia la moneda francesa y la tienen los países del Sahel. Que en Sahel pasan cosas y tampoco nos explican nada, ¿eh? Burkina Faso, Mali, hay levantamientos. ¿Y sabéis esos países qué están haciendo? Mirando a los BRICS. Porque nos decía que era el fin de la historia y los BRICS tienen una cosa. Hablamos de Arabia, siempre le dicen, no, Arabia Saudí, Irán, los BRICS aceptan ahora mismo a Cuba como socio. Los BRICS no hacen ningún bloqueo contra Cuba. Y le dicen a Cuba que lleve su proceso modelo sin ningún problema. Entonces, ese es el pragmatismo que estaba hablando Pascual antes. Los BRICS, entonces dice a la gente, ya, Aníbal, pero está Arabia Saudí. Ya, pero en tu país te deja. Entonces, en relaciones internacionales, ¿qué es peor? En el caso contra los países socialistas, en este caso, ¿Arabia Saudí o Estados Unidos y Europa? Que han bloqueado a Venezuela, que han intentado golpes de Estado, contra Cuba han llevado. Entonces, quiero que tengáis en cuenta que el tema de los BRICS hay que analizarlo desde el mundo, ese mundo de construcción multipolar y que da oxígeno a muchos países. El otro día salió Cuba ahora mismo, invitar a los BRICS como miembro socio, pero los BRICS ahora mismo son 10 países contando la duda de Arabia Saudí que está en transición, pero hay luego 16 países que se la han puesto como socios, ahí está Cuba. Pues ahora, en base al bloqueo, llega Rusia y está llevando alimentos a Cuba en una situación de alarma que tienen ahora, ¿no?, con el tema de crisis energética. Y eso lo está llevando Rusia. Y Putin no es comunista, justamente su posición es anticomunista, pero entre pueblos está ahí. Y creo que eso nosotros lo perdemos muchas veces y vamos con los valores de los superiores, lo moral. Yo el tema de los ¿se escucha? Yo el tema de los BRICS lo enfoco, ¿sí?, lo enfoco de una manera, vuelvo a decir, más pedagógica. Lo intento, porque quiero que en realidad el lector quiero que diga, Aníbal, la has cagado y no la has hecho así. Perfecto, pues la has cagado. Puede pasar, ¿no? Que sea autocrítico. Quiero que sea de una manera pedagógica, porque me gusta, sobre todo, que lleguemos al discurso de las clases populares. Y en ese tema es lo que hay que hacer, pedagogía. Porque si no, cuidado, que en geopolítica, eso te digo, y si nos vemos solamente La Sexta y nos dice lo mismo de un lado y otro, nos ven ahora haciendo campaña para los demócratas La Sexta, como si fuesen aquí la izquierda y sean comunistas, ¿no?, como Ferreras, parece que los demócratas sean comunistas, pues entonces intentar hacer ahí llegar... es un debate que hay que debatir. Yo no estoy diciendo que esa es la solución, no estoy diciendo, pero creo que es una manera de romper con ese dominio del imperialismo norteamericano. Entonces, muchas veces el error que cometemos es que los BRICS no es un tratado de libre comercio. Y le damos el tema económico, ¿no? Y entonces yo digo en un capítulo también dice, no, los BRICS va mucho más allá. Es un bloque contrahegemónico, con países muy diversos, multicultural, ¿no?, multirreligioso, pero que no solamente mira el tema económico. Es que a Rusia la vetan en las Olimpiadas, pero Israel puede participar en estas Olimpiadas, ¿no? Matando a palestinos puede participar, y Rusia no. Pues los BRICS han hecho unas Olimpiadas paralelas, porque Rusia es el anfitrión, que han participado 90 países. ¿Os habéis enterado?
El ejemplo, ¿no? 90 países participaron en las Olimpiadas de los BRICS que se hizo también en junio. Entonces, los BRICS entran en un tema deportivo. Se reúnen empresarios, se reúnen trabajadores, se reúnen mujeres, se reúnen estudiantes, porque las universidades que valen son las de Harvard. Pero esa que hay en, no sé, en China o en Rusia, no. Entonces vuelve otra vez la colonización universitaria. Y hay universidades muy buenas en Brasil, Sudáfrica, Rusia, China. Compartir conocimientos. ¿Por qué la OMS, y perdón que haga pinceladas así porque luego quiero que lo debatamos, ¿por qué la OMS, Organización Mundial de la Salud, que el financiador principal es Estados Unidos, Bill Gates, de repente dicen, esta vacuna sí, pero la cubana no? ¿O no lo dijo la OMS? Esta sí, pero la rusa y la cubana no. Esos son los poderes fácticos que ha habido en las relaciones. Entonces los BRICS utilizan contrahegemonía en todos los poderes. Salud, cooperación. Y eso lo explico, no es solamente un tema económico de vamos a compartir materia, es romper con esa línea colonial y sobre todo generar la cooperación entre pueblos del sur. Ha llegado incluso países como Sudáfrica, Brasil e India, países que están en cada continente, a llevar una cooperación en Haití, cooperación internacional, de suma importancia, mientras luego los cascos azules de la ONU estaban violando a mujeres en Haití. Eso pasó, y ellos estaban llevando una cooperación paralela con proyectos de cooperación. Todo eso que pasa en el sur, lo siento, pero no nos enteramos. Internacional parece que no existe. Y movimientos llevan desde el 2009 hasta ahora mismo la 16ª cumbre, grandes cosas avanzadas en tema. El tema tecnológico, cable submarino que están creando ellos mismos porque hay una tecnología, hay una guerra tecnológica. Y entonces te controla y tú de momento los medios pues están controlados desde Occidente y te cierran. Por lo tanto, no es solamente un pacto comercial o económico, que está ahí, sino que esto va mucho más allá. El tema de saberes, el tema de comercio, el tema de congenerar, el tema de relaciones interculturales. Por ejemplo, en el caso de India. Hablamos el otro día y decíamos, ya, pero es que el presidente de India, hostia, persigue tema islámico, tema conflicto hindú-islámico. Sí, pero luego en relaciones internacionales acepta que entre Irán, Emiratos Árabes, sin ningún problema. Pero nosotros decimos, Turquía no, en la Unión Europea no, porque son islámicos. Cuando Turquía lleva intentando ya 40 años intentando entrar a la Unión Europea, pero como son islámicos y no son cristianos, no nos mola. En la OTAN sí porque es estratégico, pero en la Unión Europea no. Ahí viene un poquito la suprema. Entonces, tanto que criticamos a Donald Trump, lo siento, pero nosotros en geopolítica también lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, eso es lo que he intentado de explicar un poquito en el tema de los BRICS. No solamente es economía, porque ha habido 200 reuniones de los BRICS en Rusia. Los medios no te van a informar, 200 reuniones de muchísimos campos diferentes. Vuelvo a decir, no solamente se han reunido los 9 jefes de Estado y los países invitados ahora del 22 al 24, es que desde el 1 de enero llevan haciendo reuniones multisectoriales, ministros, el tema alimentario. El tema alimentario, los países BRICS, que es el estratégico, son las potencias alimentarias. Si tú miras las estadísticas, ya en el libro entro un poquito, a lo mejor un poquito más académico en el tema estadístico, miras en población, en recursos, en extensión, en alimentación. Tenemos a Brasil, Argentina que iba a entrar, pero no por mi ley no quiso entrar, pero iba a entrar. Y miras en recursos y dices, son países ricos. ¿Por qué esos países están pobres o en vía de desarrollo la mayoría? Son países ricos en recursos. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Y por qué está nervioso entonces? Y aquí viene un capítulo que justamente digo, tranquilos que Occidente no se queda quieto, Tenemos Ucrania, tenemos Taiwán, ¿no? Tenemos intentos de golpe, bloqueo a Irán, no se está quedando quieto, que parece, no, hacer lo que queráis, no decimos nada, tampoco está quedando quieto. ¿Qué está pasando? El año pasado hubo 2 eventos de suma importancia que tampoco nos han explicado nada. Y comento un poco ahí en el libro. Uno, lo siento, pero yo creo que China tiene que tener el Premio Nobel de la Paz. Reunir a Irán y Arabia Saudí y generar un proceso de paz, de negociación en Yemen, cuando es la crisis humanitaria número 1, y eso hizo China, hubo un silencio. Y China, generar que entren en los BRICS, Irán y Arabia Saudí, que tienen conflictos regionales, no es una victoria diplomática. No han conseguido un proceso de negociación en Yemen. Esto lo hace mañana Donald Trump y le dan el Premio Nobel de la Paz. Como Obama, 7 guerras y Premio Nobel de la Paz. O Kissinger, ¿no? El premio de la guerra. Pues eso hizo, en primer lugar, es lo que hizo China en esa zona. Entonces, es de suma importancia en ese tema geopolítico. Y creo que ahí nos perdemos. Por lo tanto, los BRICS están llevando a cabo geopolítica. Todos los países BRICS, si vemos, han presentado resoluciones o intentos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Brasil, paralizar el genocidio de Palestina. Rusia,
China y Sudáfrica, indianos, los cuatro fundadores, y lo intentan. Y todo petados por Estados Unidos. Los BRICS, ¿y sabéis lo que hizo China? Otro país miembro de BRICS, ¿sabéis lo que hizo China? Reúne a los 14 partidos principales de Palestina en China. A todos, estamos hablando de partidos que no se podían ver, los 14 los reúnen en una unidad nacional. Entonces, estas son cosas que los BRICS, Rusia, China en coordinación están haciendo, pero lo más importante, y creo que no le dimos eco en el 2023, es una cosa importante que tiene mucho que ver en los bolsillos vuestros del día a día en la clase trabajadora. La desdolarización. ¿Sabéis lo que pasó en el 2023? Esto es muy sencillo. ¿Sabéis el proceso de patrón oro, no? Bretton Woods, como había comentado, en 1944, Bretton Woods, cambio de dólar por oro de manera fija, ¿no? Patrón oro, dólar. En el año 70, Nixon, ¿no? El shock de Nixon, doctrina Nixon, quita eso, ¿por qué? Porque justamente un socio suyo, el señor de Gaulle, llevó un barco de 150 millones en papel de dólar y el otro tuvo que obligadamente traerle el oro. Hostia, como hagan todos estos países, me quedo yo con tal. Cambiamos el oro, patrón oro, ¿no? El dólar patrón, con el oro. Lo cambiamos, vale. ¿Y entonces qué es lo que le dio oxígeno a Estados Unidos? Petrodólares. ¿Y quién era su socio? Arabia Saudí. Arabia Saudí dice, solamente vendo el petróleo en dólares, por lo tanto la gente va a querer tener dólares en su bolsillo, porque el petróleo, el oro negro. Entonces, los saudíes le da eso. Pues en el 2023 será un pacto, eso se firma en el 73, cuando la crisis del petróleo, 2023, y 50 años después, Arabia Saudí no renueva el contrato. Y Arabia Saudí, jugando con sus intereses, para allá y para acá, pues no renueva, y ahora está vendiendo petróleo en yuans. Eso es un proceso de desdolarización. Si entraba Venezuela dentro de los BRICS, el 56% de la reserva petrolera era de países BRICS. 56%. Por lo tanto, los BRICS tienen una cosa que ahora están haciendo el proceso de desdolarización es, vamos poco a poco, creamos la moneda entre comercio entre nosotros, como han hecho Rusia y China, el comercio entre nosotros, confías en la economía y entonces ahora mismo no hace falta el dólar. Porque ¿qué confianza te va a dar el dólar? Si el dólar hago algo y no están de acuerdo, me van a bloquear. Y hemos visto con Rusia, sanciones a China, Venezuela bloqueo, lo de Cuba que es histórico. Entonces, ¿qué confianza me da a mí? Te dicen los países, y países africanos han dicho, el dólar no me da confianza, porque me cierran el grifo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, porque no quiero hacer esto, ¿qué confianza me da? Pues lo que está pasando ahora es que se está dando confianza a la desdolarización. También otra cosa, que hay gente que también está como un poco excitada de desdolarización mañana. Oye, que el proceso de dolarización lleva casi 80 años. No podemos hacer que los BRICS en 15 años te quiten el dólar. Pero han empezado un proceso sencillo. Queríamos bloquear a Rusia, ¿no?, con la guerra de Ucrania, y al final esto es un efecto boomerang. Nos estamos comiendo nosotros el bloqueo. ¿Y Rusia qué sabía? Desde el discurso de Putin del 2007, la multipolaridad. ¿Y sabéis lo que hizo Putin? Perfecto. El gas no lo queréis, tranquilo, tengo India, Pakistán, y además voy a confiar en mi moneda. Yo compro en yuans y tú en rublos. Y el dólar, bloquéame lo que quieras. Y tu método SWIFT, que yo con esto y el BRICS me libro. ¿Qué bloqueo han hecho entonces contra Rusia en la guerra de Ucrania? Ninguno. Entonces los países están dando cuenta de, ya, esto de los BRICS me da una posibilidad de independencia y alternativa. Y esto es de suma importancia en la geopolítica internacional. Pero Europa estamos perdidos. Pensamos que los rusos se mueren de hambre, los vamos y tal, y te ponen sanción y te sale Borrell. Y estos se van a quedar aislados. ¿Aislados? 36 países en la cumbre de los BRICS en Rusia, 5.000 millones de personas. ¿Aislados? Pero qué incompetentes tenemos en Europa. Entonces no hay geopolítica y Europa está perdida. Pues ellos en el caso de los BRICS hacen eso. BRICS, rompen con el SWIFT, están rompiendo una cosa muy importante, que las sanciones de Occidente ya no van a funcionar. Y eso ahora mismo lo está mirando Cuba, lo está mirando Venezuela, lo está mirando China, lo está mirando Rusia, porque tú bloqueas, pero no van a funcionar. Los BRICS, yo lo que digo en el título, orden mundial alternativo. ¿Y por qué lo digo así? Es una alternativa. No estoy diciendo que sea la solución y que sea lo mejor del mundo y que sea, no, un sueño, ¿no? Pero algo alternativo hay. ¿Y por qué digo orden mundial alternativo? Porque fijaos lo que nos han hecho. Cuando tú buscas, y lo digo ahí en el libro, nuevo orden mundial, van a decir que es teoría de la conspiración, que parece el programa que hacen ahora a la 4 o en la 6. Porque cualquier crítica es conspiración en Europa. El orden mundial, pero si es el nuevo orden mundial, no, están los Rockefeller, están los no sé qué. La crítica, cualquier cosa, nos empiezan a decir que algo oscuro está afuera. Por eso le llamo orden mundial alternativo. Porque hay una alternativa de posibilidad de los cambios de los países. Y creo que el sur ahora mismo están en un imaginario importante de las relaciones internacionales que el norte no lo tenemos. Estamos otanizados. Porque me diga el gobierno más progresista de la historia, como le llaman, que el 2% del PIB tiene que ir a la OTAN,
Lo siento, pero no. Que vaya educación o que vaya salud. ¿Qué 2% de la OTAN cuando es una guerra que no nos llama a nosotros? Y eso lo ha dicho hace 2 años en la cumbre de Madrid, de la OTAN. El 2%. Que viene no de Trump, de Obama en el 2014, en la cumbre de Nairobi. Eso lo dijo Obama, el premio Nobel de la Paz. Yo creo. No voy a enrollar mucho más, solamente deciros que no es financiero, importante de los BRICS, está haciendo frente al Fondo Monetario Internacional, hay un nuevo banco de desarrollo donde Dilma Rousseff es la presidenta, un acuerdo de contingencias, por lo tanto hay alternativas importantes. Y una cosa, ¿por qué nosotros, y en resumen, por qué nosotros, para no entrar en spoiler ya del libro, por qué nos interesa a nosotros los BRICS? Hay un suceso que el otro día comentaba en Tarrasa que no sabemos nada y fue muy importante. ¿Sabéis cuándo hubo Grecia lo de Syriza? Pues ¿sabéis lo que le dijo Grecia a Putin, le dijo a Tsipras? Tsipras, como tú tienes ahí esa deuda, ¿no?, de entre corruptos, ¿no?, que es la deuda ociosa, que parecía ya que ni se hablaba a la izquierda de la deuda ociosa, ¿no?, y está ahí entre corruptos del PASOK, de los conservadores, del NPA, ¿no?, de los conservadores, y decía, te vamos a hacer una cosa, tú no eres miembro de los BRICS, pero te invitamos a ser parte de los bancos de los BRICS y nosotros te vamos a hacer una deuda mucho mejor. ¿Y sabes lo que hizo la Troika? Bloqueo. No le dejaban eso hacerlo a Grecia. Y además decían, Grecia, Rusia, países ortodoxos, y bloquearon a Grecia porque se acercó Rusia invitándole a ser miembro del Banco de los BRICS. Pero nosotros no nos enteramos nada. Y la izquierda no dijo nada. Pues eso lo podéis ver en internet, porque yo lo que he hecho ha sido hemeroteca principalmente durante los 5 meses. La información existe, pero no la miramos. Y en resumen, a nosotros nos afecta todo esto. La guerra de Ucrania, la inflación que nos da el Nord Stream 1, Nord Stream 2, por lo tanto, el ataque a los BRICS, el ataque a Rusia es un ataque a los BRICS con la guerra de Ucrania. Hoy en día vemos cómo está el gas y el petróleo, ¿no? La vivienda y cómo afecta a la clase trabajadora. El tema de presupuestos de la OTAN, cómo nos está afectando a nosotros también. El tema de cómo hemos cumplido también con el tema del Sáhara, porque queremos tener esa alianza con ese bloque unipolar y Trump acepta, Israel y Estados Unidos aceptan el Sáhara como territorio de Marruecos y nosotros vamos detrás. ¿Dónde está la soberanía de España en esto? Irán, lo siento, pero tiene más soberanía Irán porque puede cooperar con quien quiera, pero nosotros no. Falta de pluralidad en los medios, totalmente. Censuran a RT. Yo soy colaborador de RT, no cobro nada, yo lo único que cobro soy de profesor, de secundaria, como oposición. RT, censuraron RT. Yo no puedo hacer ya ninguna entrevista con RT, lo censuraron. O sea que la libertad de expresión la tenemos poca, mientras que allí puede estar tranquilamente un corresponsal de Washington Post sin ningún problema, y aquí no la censura. Y la última diferencia, y ya para acabar, entonces me dice gente, dice, claro Aníbal, pero si tú eres de izquierdas, hostia, los BRICS, ¿no? Con Arabia Saudí, con Irán y tal. Sí, pero esa es la diferencia, que los países de izquierdas que llevan sus proyectos propios, en los BRICS tienen espacio. Porque los BRICS no te dicen somos capitalistas o somos esa democracia, como dice la OCDE o dice el G7. Los BRICS te dice, aquí cualquier economía emergente puede entrar. Por lo tanto, si no bloquean a los países que sus pueblos llevan un proyecto propio, es que los BRICS ahora mismo es la estrategia mejor para esos países. Por lo tanto, por eso fue Bolivia, por eso Cuba, por eso Nicaragua interés, por eso hay países que llevan procesos propios, o el Sahel, y dicen, claro, yo puedo chocar con Arabia Saudí, no estar de acuerdo, pero creo que este proyecto no me va a bloquear, no me va a sancionar y va a respetar mi soberanía nacional. Por lo tanto, los BRICS tienen un fundamento claro en ello. Creo que los proyectos nacionales en los BRICS tienen espacio de una manera plural, que en Occidente no lo tenemos. En definitiva, los BRICS es un sistema mucho más democrático que el modelo unipolar de Occidente. ¿Hay errores? ¿Hay cosas para mejorar? ¿Hay cosas para construir? Y claro que sí. Pero ahora mismo en las relaciones internacionales es la única alternativa que rompe con ese mundo unipolar dominado por el imperio norteamericano. Gracias.